quise hacer un documental, pero nunca supe realmente de qué lo quería hacer exactamente. Tenía la idea, el entusiasmo y todas las ganas de hacerlo, pero no sabía de qué hacerlo. Hasta que un día en la universidad nos dejaron como proyecto de ciclo hacer un documental. Entonces empecé a desglosar todas las cosas que me gustaban, temas de interés, cosas que me llamaban la atención, y el que más resaltó fue el motocross. Empezamos a investigar con mi equipo los antecedentes del motocross aquí en el país y no encontramos mucho. Entonces nos quisimos centrar y enfocar en los inicios del motocross aquí en el país, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y hacia dónde se dirige. Para ser mi primera vez haciendo un documental, me di cuenta que realmente toma más tiempo y planeación de lo que me imaginé. Pero a pesar de todas las enlodadas, empolvadas, dolores de espalda, todo valió la pena y lo volvería a hacer. Así que gracias a todos los entrevistados y a todas las personas que hicieron esto posible. Espero les guste. Esto es 503cc Rampas hacia el futuro. Que bien dicen que no es más rico el que más tiene, sino que el que menos necesita. Vamos a hacer crecer el deporte a nivel internacional como ya lo estábamos llevando. Mis inicios en el tema de las motos fue desde los 5 años más o menos, cuando el hermano menor de mi mamá me regaló una Honda Mini Trial 50. Ahí fue donde comencé a andar en moto. Y luego ya más grande, digamos, por el tema, ya empezamos a competir, o el tema ya específicamente de motocross. Fue allá por el año 85, 86 más o menos, tenía unos 12 años, quizás 11 años, y comencé con una cuadrimoto Suzuki, la Quad Racer 250. Bueno, mis inicios ya en el tema de la competición fue pura necedad, tal cual de alguien que ya lo trae realmente en las venas, porque esto no me lo inculcó mi papá, a pesar que él corrió motocross en su época. No fue alguien que él me impulsó ni me metió en el deporte, simplemente era, íbamos a la playa de las Flores en la Libertad, y veía yo otros niños que andaban en la playa en sus cuadrimotos, y yo pasé por lo menos mínimo, tal vez un año, pidiendo que quería una moto, hasta que finalmente se dio esa oportunidad. Realmente son memorias, para mí realmente son espectaculares, de la cantidad de amigos que logramos hacer desde aquella época. Y pues siempre fue un deporte familiar, o sea, siempre en esas épocas, más por la edad que teníamos, pues nuestros papás andaban por ahí siempre apoyando, unos más que otros, pero siempre ha sido un deporte en familia. Para mí el motocross comenzó cuando yo tenía como 11 años. Recuerdo que yo venía de vacación a El Salvador, vivíamos fuera con mi familia, y mi primo corría motocross y unos amigos de mi hermano. Ahí conocí muchos de los amigos que actualmente yo tengo y me encantaba el deporte. Y ahí fue cuando yo tuve mi primer como inicio que fui a ver las motos. Me encantaba el olor del aceite, de la gasolina, y ahí fue realmente donde yo pude apreciar el deporte realmente. Y verlos a ellos correr me generaba una gran ilusión a mí poderlo hacer en algún momento. Y ya cuando tenía como, creo que 13 años, empecé a andar en la moto. Él me prestaba la moto y me decía, si no te echas ese salto, no te presto la moto mañana para correr. Y antes era un poco a la brava todo, no habían tanta capacitación, tanto entreno, tanto clínica, tanta escuela como hay hoy, ¿verdad? Eso no existía antes, al menos aquí en El Salvador no existía. Uno aprendía
a la brava, como dicen, en la calle, ¿verdad? Así. Y yo mirándolos a ellos y todo fue que aprendí, y así tuve la oportunidad de competir casi durante 2, 3 años, ¿verdad? Yo me acuerdo hace bastante tiempo cuando comenzó el motocross acá, creo yo, mis vecinos eran los gemelos Bará. Ellos creo que comenzaron con trial y eran muy aficionados a las motos. Yo me acuerdo de chiquito, tenía tal vez unos 6, 7 años, y yo veía que mis vecinos tenían moto y siempre se iban a las competencias, a las carreras, ya sea enduro o motocross. Y ahí fue donde yo tengo el recuerdo tal vez más antiguo de lo que fueron las motos. Creo que fui un motocrossista frustrado, porque me acuerdo que mi mamá me decía: si te compro la moto, te compro la caja, me decía. Y ese era un dicho que en mi casa estaba todos los días. Todos los días, yo de 6 años hasta los 10 años o 12 años, yo me acuerdo que por lo menos una vez a la semana le lloraba porque me compraba una moto. La primera moto que yo tuve fue una moto 125, que la tuve a la edad de 19 años. Era tanta la ignorancia que yo compré mi primera moto para enduro, pero era una moto de motocross. Entonces yo no podía manejar moto. Mi mamá me compró la moto y recuerdo que yo daba vueltas a la edad de 18 años, daba vueltas ahí en la colonia con esta moto. Salía a hacer enduro en esta moto que no era para enduro. Y después pues fui cambiando motos ya un poquito más especializadas para la digamos, para la modalidad de enduro. Cuando incursiono en el motocross, sí comencé a correr lo que es la marca KTM, una motocicleta 250 centímetros cúbicos, especialmente diseñada para el motocross. Pues yo en el motocross comencé a la edad de 35 años. Actualmente corro en la categoría veteranos. Corrí en la categoría enduros, pero por las situaciones de pocos pilotos, tuve que comenzar y seguir corriendo en la categoría veterano, pero básicamente tengo 5 años de practicar motocross. El motocross estuvo dormido en una época debido al tema del conflicto armado, de la guerra que existió en nuestro país. Luego, allá por el 87, comenzaron el señor Rigoberto Serrano con los señores Alvarenga, a donde hoy es Vía del Mar, la colonia Vía del Mar. Ellos, un grupo de amigos, inauguraron una pequeña pista a donde se comenzaron a generar eventos entre amigos. Luego, claramente, se fue desarrollando, se comenzaron a conseguir patrocinios. En Vía del Mar nos fuimos trasladando dependiendo cómo se iba desarrollando dicha colonia, hasta que llegamos a donde ya claramente ya no se podía ni hacer la pista y ya tampoco se podía construir porque ya se habían tomado todas las manzanas. Luego, el motocross fue uno de los deportes más famosos, más conocidos en la época de los 80, tanto así que todas las personas de la época, se reunían en cada una de las fechas, ya que teníamos que entender que había muy pocos lugares atractivos en esa época debido a la guerra, o no quería salir de la ciudad por lo mismo. Entonces comenzamos a obtener patrocinadores y ahí los eventos comenzaron a invitar a cualquier cantidad de pilotos del área centroamericana. Bueno, tuvimos la oportunidad de invitar a Vanilla Ice, quien yo lo conozco en Nicaragua en un campeonato latinoamericano, y lo invité a participar en El Salvador. Sin dudarlo vino, y así tuvimos varias personas famosas que estuvieron y que realmente les apasionaba el tema de las dos ruedas, y pudimos invitar a cualquier cantidad de campeones latinoamericanos. Traíamos representantes de los Estados Unidos a cada uno de los eventos. Bueno, es importante decirte que viví la época a donde muchos creían que en el Estadio Cuscatlán no se podía realizar un Supercross. Y bueno, tanto fue así que pudimos realizar 2 eventos de una marca de cigarrillos que patrocinó dichos eventos a nivel centroamericano. Yo tuve la oportunidad de poder participar en ese equipo centroamericano, a donde pudimos competir en los estadios más emblemáticos de todos los países de Centroamérica. Así fue como seguimos nuestra carrera. Me mantuve un promedio de 10 años como campeón nacional, y luego también tuve la oportunidad ya de competir en otras modalidades como el motoenduro y el rally, que es una modalidad que no existe en nuestro país, y poder desarrollar y ser campeón y subcampeón de diferentes categorías. Lo que yo recuerdo del motocross fue allá por los años 1987 en adelante.
Recuerdo que había una pista que fue muy famosa en El Salvador, que era la pista de Villa del Mar. Y en esos tiempos, pues, los campeonatos se organizaban de una manera un poco diferente a lo que se organizan ahora actualmente. Habían muchos patrocinadores muy fuertes y habían eventos donde venían muchos corredores extranjeros a participar en estos eventos. Recuerdo desde el 87 hasta el 90 más o menos, en esa época. Tuvimos una carrera inclusive que trajimos a Vanilla Ice, creo que fue en el año 90 o 91, no recuerdo bien. Pero en esa época teníamos un buen nivel de motocrossistas y también siempre con Guatemala nos acompañaban en las carreras. Nosotros llegábamos como espectadores, ¿verdad? Estaba pequeño, no recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero siempre no nos perdíamos una carrera. Había mucho público que llegaba, pagaba su entrada para ir a ver a estos corredores de alto nivel que venían de nivel centroamericano y también de Estados Unidos. No me recuerdo exactamente en qué año empezó quizás el gusanito de querer empezar a montar moto. Me recuerdo que cuando yo estaba pequeñito mi tío me regaló una motocicleta automática y andaba en mi colonia, en Santa Tecla, dando vueltas y teníamos varios vecinos que tenían motos también de calle pequeñas y hacíamos pistas en los jardines de las casas para irnos a meter en moto, en estas motos que no tienen nada que ver con las motos de motocross, pero nos divertíamos muchísimo. Creo yo que esto fue entre los 9 y los 13 años, por ahí aproximadamente. Y luego pues yo insistí con mis papás que quería que me compraran una moto de motocross y ellos no podían económicamente en ese momento comprármela, pero al pasar un par de años después de estos eventos que ya tenía yo una moto con que ir a dar vueltas en la colonia, mi papá me pudo comprar una moto 80, era una moto Yamaha YZ80, año 82. Me acuerdo que la fuimos a comprar a Santa Ana y después de que tuvimos la moto, nos fuimos tenía un amigo en la colonia que tenía una moto igualita, que era amigo, pariente de cariño, y todas las tardes nos escapábamos en las motos y nos íbamos a meter a la pista de Villa del Mar, que nosotros nadie nos cochaba, ni teníamos los equipos adecuados ni nada, todo fue bien así de una sola vez sin preguntar mucho y logramos encontrarnos a gente que sí practicaba motocross a nivel como lo hacemos ahora con su equipo y con las motos nuevas y todo el asunto, y ellos nos empezaron a decir que nos metiéramos a correr y así empezamos. Todo fue como bien informal hasta más o menos el año 88, 89 que mi papá me pudo comprar una motocicleta ya grande. Yo estaba pequeño, creo que tenía 13 años, pero ya podía montar bien la moto y me metí de manera informal a entrenar con los grandes y así participé 2 años esporádicamente en algunas carreras sin tener ningún tipo de coacheo ni nada, solo todo era por pura afición. Y así empezó el gusanito de las motos y eso terminó más o menos ahí por el 91, 92, porque ya entré yo en una edad diferente y mis papás ya no querían que yo montara moto, entonces me ofrecieron que vendíamos la moto y me daban carro, ¿verdad? Para ir al colegio, entonces en esa época era bien importante tener carro, entonces por eso es que dejamos la moto un par de años. Fernando, mi hijo, igual creo que ha sido un tema similar al mío. ¿En qué sentido? Y esto, cuando se recuerda incluso a la mamá, no le hace mucha gracia, porque la primera palabra que Fernando dijo fue moto. Porque obviamente pues siempre he tenido motos, entonces él las veía. A los 4 años más o menos, por ahí, tuvo ya su primer contacto con una moto verdadera, que fue una cuadrimoto, una Yamaha 90, y ahí fue que le empecé a enseñar en la playa. De ahí para allá no ha habido realmente un fin de semana o un día en que él no se quiera bajar de la moto. Realmente fue algo que yo lo introduje al deporte, sí,
pero poco a poco él, así como fue mi caso, nos fuimos enamorando y teniendo de verdad esa pasión por lo que es el motocross, por la adrenalina, por la disciplina de un deporte, por el saber de las amistades que se van formando. Y a lo largo de todo este tiempo, pues él ya está, digamos, como decimos en el motocross, ya está envenenado con este deporte. Ahorita con esta historia o esta anécdota, creo que también me viene otra, y esto es un tema de familia, que nos gusta la adrenalina. Allá cuando yo todavía corría motocross en cuadrimoto, allá por el año 2012, quizás habrá sido por ahí, estábamos corriendo aquí en Navarra, en la pista de Motopark, y en uno de los recesos, no sé, volteo a ver yo y veo a mi esposa que estaba en un toldo, Rebeca, y me acerco donde ella y le digo qué estaba haciendo. Y mi sorpresa es que se estaba inscribiendo en clases de motocross. Y yo como, obviamente yo no me negué, porque es algo que igual pues a mí me era encantado también. Entonces le digo, bueno, ok, te vas a meter en clases de motocross. ¿Y con qué moto? Con la tuya, me dijo así frescamente. Le dije, bueno, perfecto, ok. Entonces, que iba a comenzar con la mía. Esa misma noche, ya cuando se metió a internet para empezar quería comprar todo el equipo en línea, el de ella, porque el mío obviamente no le iba a quedar. Y cuando ya vio el costo de todo el equipo, hasta ahí le llegaron realmente las ganas de participar, porque se asustó y dijo, no, digo que esto es lo que cuesta todo el equipo motocross, me decía. Entonces hasta ahí llegó. Honestamente fui yo el que lo empezó a llevar. Bueno, primero comenzó andando en bicicleta, sin rueditas. Cuando él tenía, creo que 2 años, ya andaba en bicicleta sin rueditas y la manejaba de una manera bien fácil. Y yo miraba que él como que traía un poco eso. Y también yo lo llevaba a ver las carreras acá en El Salvador y lo llevaba a Guatemala también a ver las carreras de moto. Y obviamente mi ilusión era que él algún día pudiera competir y que comenzara más temprano de lo que yo descubrí realmente el deporte. Obviamente yo estaba claro que era un deporte que a él le tenía que gustar, que le tenía que encantar, porque no es un deporte donde uno puede presionar ni obligar a los hijos, porque sí existe pues un peligro. Si el niño no le gusta y no quiere, uno no lo puede presionar. Cuando ya tenía 4 años, yo ya tenía en mente esta moto de acá, que es la Piwi, que es la moto con la cual realmente la mayoría, el 90% de los pilotos inician, y es una moto muy fácil de aprender. Yo ya tenía en mente que quería comprarle una de esas motos, pero no había hablado con la mamá, entonces la empecé a trabajar desde un año antes, hasta que finalmente pues ella accedió y le compramos la Piwi. Desde el primer día pues yo sentí que le gustó mucho. Pasó como 5 meses aprendiendo, andando en la moto, aprendiendo a frenar, aprendiendo a acelerar las curvas, pero no corrió sino hasta como 6 meses después de estar como aprendiendo a andar en la moto. Mi hijo mayor, Sebastián, tiene actualmente 9 años, él corre en la categoría 65, está pasando a la categoría 85 ahorita. Él me vio correr a mí todavía. Vio un par de carreras mías y le gustó de inmediato, se entusiasmó de inmediato. Estaba bien chiquito, me acuerdo. Agarraba su triciclo, decía ruidos de moto, ¿verdad? Cuando andaba en su triciclo, y creo yo que eso es lo que los motivó. Una cosa muy importante es que no hemos obligado a ninguno de los dos a hacerlo, ¿verdad? Marco Javier, mi niño pequeño que corre en la 50 ahorita, él comenzó irónicamente primero en moto y después en bicicleta. Él comenzó a los 4 años en una moto eléctrica, pero eléctrica especial para competencia. Ahí le dimos con llantitas y todo, él tenía la habilidad y le encantaba, no se bajaba de esa moto. Posteriormente le compramos una llave de gasolina con llantitas, igual, el niño se ve que despuntó desde chiquito y le fascina. Tanto así las ganas de montar que
que él, después de una carrera, un domingo después de carrera, me pregunta si vamos a entrenar el lunes. Recuerdo la primera vez que saqué a mi hijo aquí por unas montañas, por Santa Tecla, y nos metimos en una ruta que creo que era una ruta más para bicimontaña, y da la casualidad que nos perdemos. Entonces veo en él la cara de desesperación, que no encontrábamos la salida. Yo sabía dónde estaba, obviamente, y cuando salimos le pregunté cómo te sentiste, ¿te gustó? Entonces él me dijo, sí, sí me gustó, pero no me gusta andar entre las montañas. Entonces cuando él me dice, no quiero andar en las montañas, y yo veo algunas, digamos, videos de motocross, entonces lo llevo por primera vez a una pista de motocross que está aquí situada en Costa del Sol. Le gustó, se metió a la pista y hablé en esa ocasión, recuerdo, con Giovanni Rodríguez, que en paz descanse, y él me dijo, mira, yo con todo gusto le ayudo a tu hijo. Y fue así cuando yo comienzo a descubrir qué es lo que se necesitaba para el deporte del motocross. Bueno, es importante poderte decir que yo me dediqué al motocross un promedio de 20 años. Luego nació Alessandro, el cual me acompañaba a las competencias, pero mi familia no quería que fuera motocrossista, entonces lo involucré en diferentes deportes, llamémosle karate, lo incorporé en squash, lo puse en tenis, bueno, lo puse en otros deportes que nada que ver con las motos para ver si le gustaban, pero no, siempre quería moto. Luego lo introduje al hacer competencias de go-karts para que comenzara a sentir la adrenalina, el tema de la aceleración, y fue así como tuvimos la oportunidad de correr en Miami, él quedando segundo lugar cuando tenía 4 años de edad. Luego, en una competencia de go-karts, a donde él ya había conocido la moto, y él me decía, ya no quiero seguir corriendo go-karts, curiosamente, a la edad de 4 años y medio, le dije, tenés que correr la última competencia para que seas campeón de go-karts. Pues no, él lo que hizo es detenerse faltando 30 metros para la meta y me dijo, no, ya no quiero go-karts, se cruzó de brazos y no quiso avanzar. Bueno, ahí tuvimos que retirarnos de lo que eran las 4 ruedas para poder seguir desde los 4 y medio años en el tema de las 2 ruedas, a donde lo hicimos de manera constante, con mucha perseverancia, muchísima disciplina, y eso nos llevó a dar todos los resultados que logramos obtener a una corta edad. Marco nació, digamos, con ruedas en medio, ¿verdad? Porque la verdad es que desde pequeñito anduvo en la bicicleta al principio y era muy hábil con la bicicleta, y nosotros empezamos a ver su habilidad con mi esposa y empezamos a ponerle atención a él, porque realmente nos impresionaba las piruetas y las cosas que hacía apenas con 2 años en una bicicleta ya sin pedales. Yo hacía motoenduro en esa época y salía todos los fines de semana a andar en moto y regresaba a la casa, y Marco me estaba esperando siempre que yo regresaba el sábado a las 6 de la tarde para verme cuando yo llegaba en la moto. Yo lo subía en la moto, le iba a dar una vuelta a la colonia y después me quitaba mi casco y se lo ponía. O sea, siempre le encantó el tema de la moto. A los 4 años, pues tuvo su primera moto, fue una moto Honda Piwi, y nos pusimos de acuerdo con mi esposa en decidir que él tenía la habilidad para poder aprender a andar en moto. No estamos hablando de competir. La parte más difícil era convencer a la mamá que lo dejara participar, que es lo que generalmente sucede, ya sea el papá o la mamá, siempre están no están de acuerdo en el tema de las motos porque piensan que la moto es la que es el problema. Entonces, como nosotros vimos que él era bien responsable, decidimos dejarlo participar. Él le pidió permiso a su mamá de participar en su primera carrera en la Costa del Sol y lo hizo, no se cayó, terminó, y nosotros pues nos la gozamos. Increíble, porque fue una experiencia familiar también. Eso es lo bonito de este deporte, que es un deporte familiar. Y a partir de ahí, pues ya no hubo vuelta atrás. Empezamos a practicar y empezamos a dedicarnos al 100%, que es lo que yo te comentaba al principio.
Hay personas que lo miran como hobby, nosotros lo miramos como un estilo de vida. Hola, mi nombre es Fernando García, tengo 12 años y corro en la categoría de 85 centímetros cúbicos. Empecé a los 7 años y empecé porque desde chiquito iba a ver a mi papá sus carreras y me gustaba. Cuando iba a ver las carreras con mi papá, yo sentía bastante emoción cuando lo veía saltar y en las curvas, en todas las rectas cuando aceleraba. Cuando yo empecé, mi papá me había traído un entrenador en 50 centímetros cúbicos y yo era necio que quería saltar y que quería saltar y así en todas las clases y todo el tiempo me decían que iba a ir con su tiempo. Después empecé a correr 50 y 6.5 y cada vez que iba otra vez a las 50 decía que sentía el acelerador muy duro comparado al de las 65. Después me pasé solo a 65 y corrí dos latinos, el de Guatemala y el de Costa Rica. Después, ahorita estoy en 85 y sigo corriendo. Lo que más me gusta son los saltos porque cuando voy en el aire me encanta sentir todo el aire y eso. Me llamo Ernesto, tengo 7 años y voy a primer grado. Yo empecé a los 4 porque a mí me gustaban las motos y porque a mí me gustaban ver las carreras de El Salvador y de Guate. Cuando estaba en la Piwi, un profe me daba clases como por 3 o 2 meses y después mi papá me estuvo dando clases y también voy a Guatemala a tomar clases. Antes estaba en la Piwi, después pasé a las 50, después a las 65. La verdad que sentí como que no podía manejar esta moto porque la sentía muy grande, pero después todos los niños ya se acostumbran a la moto y cuando ya pasan a otra moto están como que grande es esta moto, pero después se acostumbran. Bueno, la verdad es que si un corredor no se pone, por decir, las chimpinieras y la collera, tal vez se golpea, se quiebra el brazo, no sé. Y el que no ande tan seguro en la moto y el que le diga echate este salto y el que anda en la moto no se lo quiere echar, la verdad que no es una obligación para hacer el deporte. Si no lo quieres hacer, pues no lo haces, pero si lo quieres hacer, necesitas un equipaje para andar. Hola, soy Sebastián Escalante y yo corro en la categoría 85 y tengo 9 años. Primero empezó mi papá a preguntarme de que era mi opción, de que si yo quería empezar. Me empezó a como decir de que íbamos a practicar, de que iba a ser bien chivo y entonces le dije que sí y empezamos a practicar. Sentía una emoción bien rara, como que nunca me había pasado, como feliz y ahí preocupado y ahí otra vez feliz y ahí enojado, o sea, son muchas expresiones en un deporte. Fíjate que yo a veces me han llevado como martes, miércoles, pero lo que más vamos es viernes, sábado y domingo. Todo lo que he hecho en las carreras y en los entrenos, en la carrera vengo a poner todo eso en práctica y cuando gano eso es como mi meta, como mi regalo de que gané y llegué a ese lugar. Es un deporte de estrategia y de respiración, porque si alguien no tiene aire y va de primero, a la primera vuelta ya se cae y todos le pasan. Me llamo Manco y tengo 5 años y estoy en la categoría Piwi. Lo más que me gusta del motocross es que es ahí rápido y también las carreras y también saltar.
Mi nombre es Boris Flores, tengo 11 años, voy a 4º grado. A mí me empezaron a gustar las motos cuando yo veía videos de motos, mi papá me las enseñaba, mi papá me daba carreras de enduro, las de él. Y después en solo verlos me gustó mucho, que me dio ganas de meterme. Yo empecé desde los 5 años, mi papá me enseñó a hacer motocross y desde que anduve medio me asusté, pero después empecé a agarrar confianza. Yo aprendí a andar en moto, pero mi papá primero me dio una moto, la TTR Yamaha, me la dio y después me dio, como ya podía andar en bici, suavecito, ¿verdad? Y después no sabía nada de técnica, nada. Después me metió con un entrenador y ese me sacó el jugo. Ya iba más mejorando hasta que creo que él le dijo a mi papá que me compré otra moto y me la compró. Primero me dijo que la pruebe, mi papá la probé, pero me dio miedo acelerarla en casa y no la probé ahí. Fui a la Costa del Sol a entrenar y ahí sí la pude acelerar del todo. Y desde entonces se me fue yendo el miedo y pues fue como, siempre lo voy a hacer. Lo que me dio miedo fue cuando empecé a andar en las rectas y cuando la aceleraba y el equilibrio porque se me caía, ahí me lloraba mucho. Lo que más me gusta es la adrenalina cuando voy compitiendo en las carreras y mis amigos también. Yo tengo amigos en motocross que son buenos, han mejorado mucho. Mi moto me gusta mucho, así siempre lo voy a practicar, voy a correr con los más grandes en los Estados Unidos. Y dicen que hasta los 50 se retira uno, pero no me voy a retirar hasta que ya esté muy viejo. En los países que yo he corrido, donde he ido es Ecuador, Costa Rica, México, Colombia y Guatemala. Yo entreno 3 veces a la semana. Me cuesta después del colegio entreno porque entro a las 8:30 y salgo a las 3 de la tarde. Entonces mi papá tiene que pedir permiso, salir más antes para ir al entreno. O a veces no voy. Cuando voy a entrenar a Guate, no voy al colegio, da permiso a mi papá. Y lo que más me cuesta es que tengo que hacer tareas después del entreno, tengo que llegar a hacer tareas, estudiar y todo. Y así va. Yo le he dicho a ver gente, ¿verdad? Que practique moto, pero dice que es muy peligroso, que se puede morir. No. Que tiene que practicar bien y hacer el esfuerzo. Este deporte es a la vez, si sos tú el que no quieres dar el esfuerzo, no haces caso, no te va a ir tan bien, te va a ser difícil, pero si haces caso, va a ser fácil para toda tu vida. Este deporte no depende de la moto, depende de las disciplinas del piloto. Pero yo me siento orgulloso de mí por todo el esfuerzo que yo he hecho y por mis entrenos que he entrenado duro para llegar a este nivel. Mi nombre es Marco Carranza, compito en la categoría 65 y 85, corro para El Salvador, tengo 10 años y tengo 4 años de correr motocross. Empecé a practicar motocross a entrenar, no a correr, a los 4 años y a correr creo que empecé a los 6 y medio creo. Mi papá se iba a endurear con sus amigos y cuando venía del enduro a la casa me ponía su casco con sus lentes y me dieron una bici antes de eso y sin pedales y me ponía su casco y andaba en la calle con su casco y una vez le dije a mi mamá que si me podía dejar andar en moto. Me regalaron una moto y empecé a entrenar y cuando
Mi papá me llevaba a entrenar, vio que tenía mucho equilibrio y le dije una vez a mi mamá que si me dejaba correr y me dijo que sí y con cuidado. Y yo le dije que si confiaba en mí y me dijo que sí. Y yo empecé a correr y me fue muy bien en mi primera carrera y de ahí me dejaron correr. Me gusta la adrenalina y los saltos porque al saltar también te da el aire y si tienes mucho calor te refresca el aire. Y la adrenalina porque cuando yo voy acelerando en las rectas o voy a salir con mis competidores, mi cuerpo se siente como que me tiembla y quiero ya empezar porque como me da miedo. Y cuando empiezo ya me empiezo a relajar, pero aún así voy rápido. Mi papá me empezó a enseñar, yo iba atrás de su moto, él tenía su moto grande, yo la pequeña. Y me iba diciendo que subiera de pierna para cruzar, que no saltaba si era un salto grande. Y habían veces que me ponían un instructor para aprender un poquito más. El motocross, cuando a cualquier padre de familia le tocan este tema y le hablan de lo que es el motocross, casi me atrevo a decir que la mayoría pues lo asocian con peligro. Dicen, uy no, motos, muy peligroso. Entonces, solo eso ya es un tema de que detiene a cualquier padre de familia para llevar a su hijo a un deporte como este que es el tema del motocross. Esa es prácticamente una de las razones principales, porque está asociado con que es muy peligroso. Ellos van con protección completa, desde el casco, cuellera, pechera, guantes, rodilleras, botas. Van con un equipo muy fuerte, muy profesional. Los materiales de ahora en día son mucho más resistentes. Pero vuelvo y repito, o sea, por poner un ejemplo, Fernando, gracias a Dios, al día de ahora ha tenido un par de accidentes, pero ninguna quebradura en motocross. Sin embargo, se quebró el brazo jugando fútbol. Un tema cultural también que los papás no les gusta tal vez meter a sus hijos a este deporte porque hay mucha percepción que es muy peligroso, que es muy caro. No es tan fácil conseguir una moto de estas aquí en las distribuidoras. Actualmente creo que hay una distribuidora que maneja motos de este tipo y las otras son por pedido, entonces no es que está la moto ahí como para en el momento llegar con el impulso y querer meterse, ¿verdad? Yo creo que la cultura del motocross siempre se ha visto como peligroso, ¿verdad? Como, uy, no, el niño se va a golpear, o miren, no nos metan a eso, que es un deporte que de alto riesgo. Sí es un deporte de alto riesgo, pero creo yo que más de eso, la protección que hoy en día hay y todos los tipos de cursos y todo lo que se puede tomar en cuanto al motocross lo hace un deporte, digamos, con un riesgo controlado. Adicionando también a la situación del país, quizás, no están, o sea, las pistas de motocross no están cerca, están un poquito lejos. No tenemos pista en San Salvador ahorita, que es un contra muy grande, ya que la practicidad de tener una pista cerca es algo que todos buscamos, ¿verdad? Ahora, después del colegio, los niños difícilmente pueden ir a la Costa del Sol a las 3 de la tarde a entrenar. Definitivamente sí es un deporte que exige bastantes recursos económicamente hablando. Sin embargo, conozco muchas personas con muchas limitaciones que con todas sus posibilidades ahí están practicando el motocross. Pero creo que lo que detiene a las personas a practicar el motocross es que es un deporte extremo. Y cuando las personas se dan cuenta y están involucradas en un deporte extremo, saben de las exigencias que esto requiere. Hay que tener mucho compromiso, hay que tener mucho valor, mucha disciplina para practicar este tipo de deportes extremos. Yo creo que como cualquier deporte, todos tienen costos elevados. Si hablamos de tenis y quieres tirarte a nivel mundial, es igual de costoso
si vas a correr ciclismo y querés correrlo a nivel mundial, es totalmente costoso. Yo creo que esa es la diferencia entre querer ser un atleta de alto rendimiento a quedarte como un deportista de sábados y domingos. Entonces eso marca la gran diferencia. Bueno, todos los fogueos que le vas a dar al atleta, al piloto, así como toda la preparación, a donde comienza también de la parte hídrica, la parte de la nutrición, la parte de la estrategia, la parte de la técnica. Son varios elementos que hay que conjugar. Muchos de ellos, de los atletas de alto rendimiento, requieren también de psicólogos deportivos. Así que todo va a depender a dónde querés llegar en cualquier rama deportiva. La moto, los padres de familia la tienen crucificada como que la moto es el problema. Y el problema es el que controla la moto. Si el que controla la moto es un niño al que se le hace hincapié en la responsabilidad de lo que significa tener una moto, entonces ese niño va a pasar ese proceso con todas las normas de seguridad que nosotros, digamos, tenemos en las pistas, con su equipo adecuado, que no ande en lugares que no debe de andar, mucho menos en la calle. Entonces esto se vuelve un deporte bien seguro porque estás en un ambiente, digamos, controlado totalmente. Entonces tú estás viendo qué está haciendo mal el piloto, qué no está haciendo bien o qué puede mejorar todo el tiempo. Entonces es bien difícil que haya un accidente de esa forma. A nivel de Centroamérica, digamos que estamos en un punto un poco más arriba de la media. El tema de cómo lo vemos es seguir trabajando fuerte, más que todo con los niños. Las categorías grandes, por supuesto, se les sigue apoyando, pero nos enfocamos mucho en los niños porque al tener más categorías de niños es que van a ir creciendo más esas parrillas, se va difundiendo más el deporte con apoyos que tenemos siempre de los medios de comunicación, que siempre son importantes para darles más cobertura. Aparte que las carreras, el público se divierte muchísimo tanto con los grandes, pero también los niños, el público se asombra de ver niños desde 3, 4 años vestidos con sus equipos y ya compitiendo. Entonces esas carreras llaman muchísimo la atención. Entonces vemos hacia adelante, es lo que seguimos haciendo, es realmente trabajando para que las categorías menores o las categorías de niños sigan creciendo, sigan llegando más papás. Cada vez que llegan uno, pues los tratamos de darle la bienvenida, hacerlos sentir como en familia y poco a poco se van incorporando y en lo que uno menos piensa, pues ya están entrenando con todos. Costa Rica, Guatemala fueron los países que siempre han tenido un mejor nivel de motocross. Allá son federaciones, ¿verdad? Y reciben mucho apoyo también de la Federación de Motociclismo del país. Aquí todavía somos un club que esperamos que ya pronto nos volvamos una federación y eso trae también más patrocinios, más apoyo de la empresa privada y eso hace crecer el deporte. Bueno, el Club de Motocross es una entidad privada, digamos, sustentada por varios padres de familia, entusiastas del deporte, corredores, que quieren que este deporte siga y no muera. ¿Cómo funciona el Club de Motocross? Nosotros tenemos una junta directiva, 4 o 5 personas, presidente, vicepresidente, tesorero y todo lo que tiene una junta directiva, la cual se encarga de velar porque se hagan por lo menos unas 8 o 9 fechas al año. Autosostenible porque cada una de las fechas obviamente tiene un costo, generarlo, pero tratamos de que ese costo sea cubierto por las inscripciones y por las entradas. Es sin fines de lucro. Cada año, cuando termina el campeonato, se entrega a junta directiva. Si alguien más la quiere agarrar, cualquiera que cumpla los requisitos puede agarrar el club de motocross y seguirlo creciendo, ¿verdad? Obviamente por la limitación de recursos, los fondos limitados no nos permiten dejar al siguiente año con un montón de dinero para que continúe, sino que vamos tablas, ¿verdad? Sí existe lo que es la Federación Nacional de Motociclismo aquí en El Salvador, FESAMOTO, que es la entidad que tiene que regular y apoyar todas las modalidades del motociclismo. Lastimosamente no hay un apoyo directo hacia el motocross. Yo lo comparo con Guatemala. Guatemala tiene un presupuesto específico para cada modalidad
del motociclismo. Aquí en El Salvador no lo tenemos. Recibíamos un aporte del gobierno, lamentablemente en estos últimos 10 años nos quitaron dicho presupuesto, pero hoy con la dinámica, con la energía con la que está entrando este nuevo gobierno, esperamos ya poder constituir y poder tener un fondo base para poderle aportar a los diferentes clubes para que puedan desarrollar de manera integral y que puedan también en alguna medida aportar a sus atletas para poder desarrollar este deporte de manera digna y por supuesto con un realce importantísimo. Creo que el factor más trascendental que se ha dado en los últimos años ha sido la falta de apoyo del gobierno, llamémoslo así, para tener lugares de esparcimiento. Ahí va incluidas las pistas de motocross. Las pistas de motocross actualmente en El Salvador se hacen de forma privada. Entre los pilotos nos ponemos de acuerdo y alguien consigue un terreno y nosotros entre todos ponemos un poco de dinero para hacer alguna pista y así hemos venido subsistiendo en los últimos 10 años. Mira, por lo mismo que estamos hablando, que no hay un apoyo tan grande de la empresa privada actualmente, es difícil que alguien pueda ser realmente profesional y vivir de esto en este país. Sí puede y sí han habido casos en que se han desarrollado pilotos y se han ido para afuera a competir ya a nivel internacional y sí han habido 1 o 2 casos de pilotos centroamericanos que se han vuelto profesional ya a nivel de Estados Unidos. Nadie está tirándole a hacer algo local, ¿verdad? Precisamente por eso, y es triste porque tenemos un país tan lindo que si tuviera más apoyo y potenciara más el deporte, yo te garantizo que tuviéramos corredores de nivel mundial aquí en El Salvador. Pero la gente se frustra, la gente después de ciertos años que ve que no hay apoyo, que no hay patrocinios, que no hay alguien detrás que te está diciendo, mira, aquí te voy a pagar yo una carrera, sino que los padres de familia son los que muchas veces nos bolseamos. Este año tenemos un patrocinador que nos está ayudando, pero no hay mucho. Entonces, desgraciadamente las capacidades son limitadas y al final de cuentas varios corredores se retiran por eso. Definitivamente aquí en El Salvador no podemos desarrollar una carrera del motocross. Sin embargo, es una oportunidad para que el joven pueda invertir su tiempo en un deporte, invertir su tiempo con su familia y no dedicarse a otras malas costumbres que estamos viendo nosotros hoy, que es el problema mayor en El Salvador, la delincuencia, las drogas y todo esto. Bueno, yo creo que todo en la vida depende de qué es lo que querés hacer. Muchos se dedican a hacer muchísimo dinero, pero al final no lo están disfrutando. Hay otros, como por ejemplo los que surfean, hay muchos de ellos que se van a vivir al mar. ¿Por qué? Porque bien dicen que no es más rico el que más tiene, sino que el que menos necesita. Cuando logramos interpretar eso, podemos entender que sí podría vivir alguien del motocross, por supuesto teniendo cualquier cantidad de patrocinadores locales, los cuales te pueden apoyar para poder vivir de manera digna y por supuesto disfrutar del deporte. Son patrocinios que se obtienen por gestiones personales, amistades y gente que le ha interesado el proyecto que hemos estado vendiendo en los últimos 4 años. A nivel personal he hecho muchas diligencias para obtener patrocinios para el deporte en general y también para mi equipo, ¿verdad? Digamos privado. Pero se han hecho gestiones y así como yo lo han hecho muchas personas para lograr tener, se hace un trabajo en equipo para tocar puertas a empresas fuertes para que nos puedan patrocinar. Actualmente hay una empresa que está patrocinando el campeonato y gracias a Dios eso nos mantiene, digamos, estable el hecho de tener, porque sí se requiere un patrocinador para hacer los eventos porque no puedes arrancar de cero. El futuro del motocross en el país son los niños, definitivamente. Entre más categorías y más niños estén corriendo,
el futuro del motocross está asegurado por muchos años más, porque son los que van creciendo de categoría en categoría. Así que definitivamente hay que apostarle, y esto creo que es repetitivo en casi que todos los deportes. Así que hay que fomentarle mucho el deporte para que se sigan incorporando más niños al motocross, y ahí está. Ese es realmente el futuro, y que las directivas que estén en cada año tomen las mejores decisiones. El futuro se ve muy bien. Yo creo que estamos comenzando con todo eso que yo te dije de las escuelas de manejo de las pistas seguras. Hemos tenido como que retractarnos un poco, empezar de lo básico con menos pistas, que por decirte que Guatemala, pero con esas 3 pistas ir desarrollando. Ya hay más cultura de escuelas de manejo, de traer a un profesor, de ir a otro país a recibir clases, de hacer las cosas de manera segura, y veo que se está encaminando todo hasta que el deporte va a ser más fuerte de aquí en adelante. Yo creo que si no hay un cambio de raíz, el deporte va a seguir igual. Ayudarlos a la disciplina de un deporte, que ellos sepan que todo esfuerzo y un sacrificio tiene una recompensa, esa es la mayor lección que les puedo dejar a mis hijos. Y lo están viendo día a día con el motocross. Si ellos entrenan, se esfuerzan y van 3 veces por semana con buena actitud, ellos ganan carreras. Sí, existe un semillero actualmente para el futuro, un bonito número de niños que está practicando el motocross, que ahí es a donde tenemos que apuntar e invertir los recursos. Hay que entender que por medio del deporte podemos generar grandes liderazgos en nuestro país. Así como el deporte, el arte, creemos y estamos seguros que si conseguimos los apoyos idóneos, vamos a hacer crecer el deporte a nivel internacional como ya lo estábamos llevando, pero no solo 1, 2 o 3 pilotos, sino que también buscar masificar este deporte, que es un rubro deportivo muy importante, ya que requiere de muchísima técnica, de muchísimo sacrificio, muchísima disciplina, muchísimos elementos para poderse desarrollar de manera integral, y por supuesto que es uno de los deportes más vistosos a nivel mundial.